Bueno, pues vamos a iniciar. Ya dimos 10 minutos, digo, 6 minutos más y tenemos 21 minutos ya. Y pues, esperando a iniciar esta conferencia acerca de los contravientos o los aisladores sísmicos. Le voy a dar la palabra al ingeniero Viadas. Ya les mandé a ustedes, a Pablo Viadas, les mandé a ustedes su síntesis curricular y la otra pues también ahí en Facebook. Vamos a tratar de hacer esto rápido y dinámico porque nos trae una muy buena presentación el ingeniero Pablo Viadas. Le damos la bienvenida. Adelante, Pablo. Te comparto pantalla. Ah, sí, gracias. Ya estamos. Tú me dices. Sí. Tú me dices, ¿ya estoy en pantalla? Ya debemos. Hola, Bertín, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Un abrazo. En términos de pandemia, adelante, queremos ¿verdad? Escucharte con mucha atención. Bueno, pues vamos a iniciar. Como me presentaba Tonatio, mi nombre es Pablo Viadas, y lo que quiero platicarles en este mediodía de domingo es qué es lo que vamos a manejar o lo que podemos hacer en el tema de disipación sísmica. El riesgo sísmico está presente. Les voy a presentar algunos videos del último sismo que en lo particular, como yo no lo viví, pues no lo pude apreciar. Realmente la angustia que causa en la población este tipo de fenómenos. Y también hay esto, el revisar, perdón, ¿me ibas a decir algo? No estás compartiendo tu pantalla. Ah, no estoy compartiendo. A ver, aquí ya está. Esta es la presentación, sí se está viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, ok. Entonces, les mencionaba, el riesgo sísmico es algo que está presente. A veces uno, pues, se le olvida, o sobre todo los clientes se le olvida, pero en el mundo sigue causando una media de 14,000 muertos anualmente. Es algo que sucede todo el tiempo y que en México debemos de estar muy conscientes de este riesgo sísmico. Yo me acuerdo que en 2017, antes de septiembre, el ingeniero David de León, ahí en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, nos decía, hay tenemos tres peligros: la brecha de Tehuantepec, la brecha de Guerrero y lo que es la falla de Acambay. O sea, tres riesgos sísmicos que debemos de tener muy en cuenta. Bueno, sí lo escuchaba uno, pues sí, ¿verdad? Aquí tiembla todo el tiempo. Y recuerdo mucho que este día 7 de septiembre era la medianoche cuando hubo un sismo bastante inquietante que, pues bueno, según esto no se reportó con daños, pero sí dejó fuera de servicio cuando menos. Era, ingeniero Bertín, si me escuchas, era la Torre Capricornio, la de los soldominios. No te alcanzo a oír. Ya abrí el micrófono. En efecto, es el Capricornio, sí. Capricornio. Tengo aquí un video que me gustaría compartir con ustedes, precisamente de este sismo. ¿Dónde lo tengo? Que se ve esta torre, de aquí. Y es bastante interesante. Miren, déjenme compartir ahorita la vista con ustedes. Esta ya es la Torre Capricornio, ya desocupada. Ya es en el sismo siguiente, en el 19 de septiembre. Bueno, vean el movimiento que tiene. No sé, faltó muy poco para que colapsara realmente. ¿Sí? Entonces, están cayendo los elementos de cortante. Hay alguna otra vista que también me compartieron del interior, es verdaderamente espeluznante. Pero bueno, esto nos da la idea de una torre que queda dañada en el sismo del día 7 y se afecta el día 19. Vámonos a comer, ¿no? Vamos a... Déjales chingadas a mi comadre y vámonos a comer. Bien. Con esto tenemos ese problema, el del día 19 de septiembre, sucede ya muy cerca de la Ciudad de México, pero tenemos
ahorita eminentemente dos riesgos sísmicos muy importantes, que es la brecha de Guerrero, la cual no hay registro de que tenga movimiento, ha estado acumulando energía a través de más de 100 años, tiene un desplazamiento ya a estas alturas de más de 2 metros y en cualquier momento se puede liberar. Esperemos que a través de una serie de sismos menores, porque si se libera a través de un sismo mayor, va a ser mucho más violento que el terremoto de 1905 o que este de 2017. Bueno. Alan Girón, ¿puedes apagar tu micrófono? Bien, el otro riesgo que tenemos es Acambay, la falla de Acambay. El doctor Darío Rivera Vargas, se los recomiendo mucho, sacó un libro que se llama Riesgo Sísmico en Naucalpan, y este libro nos habla de lo que son estos sismos tipo cortical, o sea, tiene que ver con los de interplaca, o sea, con los profundos, pero esto sucede en una falla. Para más referencia, este es similar al terremoto de Kobe, que fue devastador. Bueno, el terremoto de Kobe fue realmente muy destructivo porque sucede abajo de la ciudad. Aquí realmente esta Acambay no es abajo de la ciudad, pero es a 40 kilómetros en un sentido que pocas veces hemos experimentado. Desde 1912, cuando hubo daños en la ciudad, no se reportó demasiado porque pues es la Revolución Mexicana, hay guerra, etcétera, etcétera. Hay más daños por los cañonazos de la Ciudadela que por el sismo, en fin, pero es una dirección que realmente es de preocuparse porque estamos acostumbrados a que los sismos de alguna manera hacia nuestras estructuras lleguen desde el sureste, desde el lado de occidente, pero no precisamente desde el norte, ¿sí? O el noreste. Entonces es una dirección nueva para el sismo. Bueno, entonces estos riesgos sísmicos existen y es para que nosotros, si nos dedicamos a la construcción y nos dedicamos a las estructuras, estemos realmente muy atentos a lo que es este riesgo sísmico y lo que es más importante, se los comuniquemos a nuestros clientes o a nuestros prospectos de cuál es este peligro. Aquí lo tenemos un poco más ampliado de lo que es sismo del 7 de septiembre y lo que es aquí la falla de Acambay. Esta falla de Acambay que yo les pido no dejen de poner atención, ha tenido movimiento en los últimos años y es algo como de lo que hay que ponerle cierta atención, hay que darle cierto seguimiento. Y les decía que les recomiendo este libro del doctor Darío Rivera Vargas, él está ahí en Acatlán, ahí lo venden. Es un libro muy extenso, pero sí también nos pone en conciencia de otra cosa. Ustedes manejan muy posiblemente OSACIP, los que están en la Ciudad de México, que es el programa de espectro de aceleraciones, o PRODISIS para el resto de la República Mexicana. Pero mientras que SACIP en la Ciudad de México es altamente preciso, ya lo tenemos con las coordenadas, inclusive dirección, calle y número, es increíble, en ningún lugar del mundo hay algo como esto. En cuanto nosotros pasamos de Azcapotzalco a Naucalpan, no hay nada similar. Tenemos que hacer extrapolaciones con PRODISIS y pues esto ya son aproximaciones precisamente en esto. Entonces también como de las cosas que pues de vez en cuando tratamos de impulsar con nuestras autoridades, el que existan estos programas de espectros de aceleraciones que sean más precisos para que nos faciliten más el trabajo de la seguridad estructural. Bien, vamos a ver nuestra siguiente lámina. Este es el sismo de la Crucecita. Fue el último sismo de gran intensidad o de intensidad que se reportó el 23 de junio de 2020 en plena epidemia. Y estamos viendo un edificio de mampostería, un edificio rígido. Tenemos que dar una recordadita, una repasadita a nuestros conceptos de rigidez y ductilidad antes de entrar a este tema de los disipadores. Pero aquí tenemos que el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo cuya magnitud fue de 7.5 y la aceleración en sitio fue de 1 metro por segundo. Bueno, y aquí la Ciudad de México llegó a 10 centímetros por segundo y actualmente se están revisando los protocolos para revisiones de edificio si sobrepasa una cierta aceleración.
La otra vez me decía el ingeniero arquitecto Gabriel Cuevas que se habían hecho, a lo mejor mi amigo Humberto sabe ahorita a partir de cuánto es el protocolo de aceleraciones para revisar nuevamente los edificios. Me parece que había quedado en punto 7, alguna cosa así. No sé si Humberto sabe por ahí en cuánto quedó siempre. Humberto Martínez Mertal, si me oye, no, ya se fue. No, sí, sí, te estoy escuchando muy atento. Sí, bueno, mira, es que depende de las características de los edificios y precisamente lo comentábamos con el doctor Darío Rivera en el sentido de que muchos edificios, o la mayoría de los edificios que quedaron dañados y que no se han actualizado, no se han reforzado con respecto al del 2017, pues se tienen que hacer los análisis propios de cada uno de ellos. La parte metodológica, pues sí te dice de un determinado rango, pero la realidad es que nosotros creemos y estamos seguros de que tenemos que hacer análisis edificio por edificio y sobre todo tomando los muestreos de la oscilación que tienen para efecto de poder pues, dar una resolución adecuada a cada uno de los elementos. Eso es lo que nosotros pensamos y es lo que nosotros creemos. Sí. Pues te agradezco mucho, Humberto. Mira, aquí tenemos de este sismo de la Crucecita los efectos en lo que es el edificio de la Raza del Seguro Social. Y bueno, mientras podemos ver que el edificio fue diseñado en varias secciones para que pueda tener este movimiento, no se dañe, o sea que son los cuerpos que estamos viendo. El que preocupa mucho es este cuerpo que está separado, que realmente sí induce mucho movimiento, sí le preocupa, le llega a preocupar a los observadores que están ahí, la forma en que se mueve, o sea, este edificio, no estoy muy seguro si es escaleras o elevadores o qué cosa es, pero sí realmente tiene mucho movimiento. Sí, ingeniero Pablo, son las escaleras de servicio de emergencia. Ah, caramba. No deberían de tener tanto movimiento, son las escaleras de servicio. Aquí tengo otra vista más de dejen pasarla. No sé si se está viendo ahorita en pantalla. Es Sí, aquí en las Pablo, Cibeles. nada más una acotación, si me permites. El Sí. Centro Médico de la Raza son 5 hospitales, Sí. o sea, son 5 edificios diferentes y los anexos que se ven son de escaleras de emergencia que se hicieron tanto al exterior como al interior. Por eso se ve que son muchos edificios y como están separados, pues obviamente que cada uno trabaja de manera diferente. Sí, en efecto. Y eso es lo recomendado cuando diseñas, que exista una separación. Mira, no sé si se está viendo aquí que es en Plaza de las Cibeles y se alcanza a ver un edificio que tiene mucho movimiento, pero tiene una separación, que aparece aquí, tiene una separación que permite que el edificio, no obstante que tiene movimiento, se ve que está dañado porque está desocupado, pero no golpea al edificio de cristal que está junto. O sea, lo cual es recomendable este tipo de separaciones entre edificios. Ya está reglamentada, pero incluso creo que esta fue un poco más allá del reglamento y esto mantiene esta seguridad. Bueno, a todo esto voy. Vamos a regresar a nuestra vista de presentación. A todo esto voy. Bueno, pues aquí estamos viendo precisamente el edificio, están separados los edificios y estas son las partes. ¿Sabía que el ingeniero Oscar de la Torre iba a colocar disipadores sísmicos en el Centro Médico La Raza? Ya no supe qué pasó, cómo va ese proyecto. No sé si alguien sabe, pero se iba a dotar el Centro Médico de La Raza precisamente de disipadores sísmicos. Sí, nada más ya, pero ahorita por cosas de la epidemia y todo eso, ya no supe qué fue lo que ocurrió. Pero bueno, entonces, tenemos por aquí algunas definiciones que nos dice qué son y por qué son importantes en un terremoto la ductilidad y la rigidez. La ductilidad se describe como el grado en que un material puede sufrir grandes deformaciones sin fallar. El término se utiliza en la ingeniería sísmica para designar que también un edificio resistirá los grandes desplazamientos laterales impuestos por el temblor del suelo. La rigidez es una medida de cuánta fuerza se requiere para desplazar un edificio en cierta cantidad. Si se requiere más fuerza para mover el edificio A que el edificio E, diremos que un edificio A es más rígido. Bueno, el problema para nosotros es que la rigidez es amiga de la fragilidad y la ductilidad pues es lo que necesitamos para absorber la fuerza del sismo sin traspasarla
al resto de la estructura y algo que a mí me preocupa, que es la cimentación, ¿sí? Un edificio rígido también disipa la energía. Estos son términos que aprendimos en la secundaria, en la primaria, ¿no? El principio de conservación de energía. Bueno, si yo tengo un edificio muy rígido, voy a traspasar la energía a algún otro sitio y esto, pues habitualmente es la cimentación. Bueno, en materia de diseño sismorresistente, tenemos varias herramientas. Como decía el ingeniero Tonatiuh, pues usamos los contravientos y los cortantes desde, podemos referirnos a los romanos y más allá. Bueno, entonces, pero tenemos contravientos, como se puede ver en este edificio de acero. Aquí tenemos una serie de contravientos instalados. Tenemos marcos de momento. Tenemos disipadores de energía, aisladores de base y algo que, pues, yo creo que es el objetivo de todos los que nos dedicamos a la construcción, crear un buen diseño dúctil. ¿Y qué me refiero a un buen diseño dúctil? Bueno, una estructura la cual sea capaz de absorber esta fuerza, administrarla y no tener daños que amenacen ni la seguridad de los ocupantes ni el patrimonio del propietario. Algo difícil fácil de decir, difícil de hacer. Bueno, tengo por aquí un edificio del cual hemos comentado con Humberto, hemos comentado sobre lo que ocurrió en el colegio Enrique Rebsamen, una tragedia, una verdadera tragedia, que a mí en lo particular me sigue causando preocupación porque existen muchos edificios que podrían tener este problema. Uno de los problemas de las escuelas privadas, de las escuelas particulares, es que inician pequeñas, van creciendo, van añadiendo a su matrícula una mayor cantidad de alumnos y esto significa que le añaden pisos, le añaden, quitan muros, abren puertas, en fin, a veces sí con el concurso de un buen ingeniero que les está asesorando y se puede hacer este tipo de cosas, pero habitualmente este tipo de desarrollos no son tan bien planeados y habitualmente, luego por experiencia me toca platicar con propietarios de planteles privados, no son tan razonables al momento de decirles que hay que gastar tanto en un refuerzo, que este edificio necesita tal o más cual cosa. Bueno, yo voy a llamar la atención de ustedes en este edificio, en esta estructura de acero que aparece aquí en la parte posterior. Bueno, aquí tenemos la vista del lado izquierdo, una vista de Google Maps, donde podemos ver 4 cuerpos, ¿sí? Nosotros podemos distinguir 4 cuerpos de lo que es, primeramente, lo que podemos decir que primeramente existía en estas 2 estructuras de la escuela. Posteriormente crece a un edificio que sí ya podemos ubicar como un plantel escolar y tenemos un edificio que se construye en acero para otro plantel escolar. ¿Qué es lo que vemos en la imagen de la izquierda? Que de alguna forma, el edificio existente, el primero, el más pequeño, se derrumba impulsado por una fuerza que lo hace que se separe del edificio de acero. ¿De qué estamos hablando? Bueno, podemos ver que este edificio que está aquí, empujó a este también indujo una fuerza, un golpe sobre esa estructura y fue lo que provocó la tragedia. ¿Sí? No hagan ustedes caso, estas fotos, estas flechas en rojo, son de la imagen que obtuve de Google, que me pareció la más oportuna. Pero miren, podemos tener. ¿Por qué digo que este edificio de acero es el que causa la tragedia? Bueno, vamos a verlo. Este es un edificio que ciertamente está contraventeado, ¿sí? O sea, si yo lo veo, podría decir que no me gusta demasiado el diseño, pero yo no podría decir que está mal. Yo me puedo decir, oigan, es que este edificio está mal hecho, el que lo hizo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. No, creo que inclusive trató de hacer un buen trabajo. Pero ¿qué es lo que ocurre en edificios en los que mis contravientos son excéntricos, no son completos, no están cubriendo la totalidad del claro? Bueno, vamos a seguir viendo esta imagen. Mira.
Aquí tenemos el edificio, ya está despejado de escombros, ya lo que tenía por ahí ya lo quitaron, y podemos ver la estructura de acero tal cual. Bueno, aquí ya podría yo empezar a tener mis dudas de que el sistema de contravientos en este eje, que vamos a decir que este es el eje C, vamos a decir que este sería el eje A, el eje A, digamos que son los balcones en voladizo, el B, nuestro primer eje de columnas, y el C, el último. Bueno, en el eje C, yo sí tengo contravientos, los cuales ya no se colocaron en el eje B, supongo, porque estorban el paso a salones y salidas de escaleras. Bueno, esto, así a la vista, si yo lo estoy observando, pues ya me puede hablar de un movimiento, de un desplazamiento lateral, de un desplazamiento por fuerza sísmica que va a ser diferente en el eje C que en el eje B. Y creo que esto, pues es algo que podemos ver aquí, ¿sí? Si ven, el empuje no fue uniforme, lo cual quizás pudo haber salvado este edificio, ¿sí? Digamos que el edificio 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Vamos a decir que el 4 empuja al 2, pero lo empuja de una manera irregular, ¿sí? Entonces este sería, diría, oye Humberto, le diría a la corte, señoría, la prueba número 1, ¿sí? De que este fue el causante de este problema. Bueno, ¿cómo más podemos hacer una demostración de esto? Bueno, miren, tengo aquí el programa Autodesk Robot, que es para mí mi favorito. Y eso Pablo. que digo, me tocó aprender, como yo creo que a todos los que estamos. Sí, Pablo Tonatiuh, mira, este caso del Repsamen, nos puede dar para una plática específica solamente de ese edificio. Nosotros en el dictamen que hicimos, junto con la licenciada Sofía Hernández, y la colaboración de varios colegas, Gabriel, Cuevas, con Carlos, Ceja, con Arturo Hernández y tu servidor, formamos bueno, y también con con nuestro amigo en Protección Civil, Ezio, el arquitecto Ezio, hicimos un trabajo de revisión y verificación de todo el asunto. Tenemos fotografías que podrían servir precisamente para lo que está explicando Pablo, del interior, del exterior, del proceso de demolición, o sea, de todo lo que se hizo con este elemento, dado ahora que ya empezaron a salir las sentencias, pues ahora sí ya se puede hablar de ellos con toda libertad. Y tenemos también el análisis que hicimos de la modelación tridimensional con el efecto que hizo que los edificios colapsaran. Entonces, no habíamos hablado antes ni hemos hablado de eso, precisamente porque como estamos involucrados en los dictámenes y formamos parte de ese juicio, por eso no lo habíamos comentado, pero a partir de que ya están saliendo, pues podríamos en su momento de oportunidad, si así lo consideran, armar una plática específicamente de este edificio o de estos edificios que eran 5 edificios, te faltó por ahí uno pequeñito que también colapsó, y bueno, lo pongo a la disposición para los expertos como ustedes, Pablo, Tonatiuh, para que en su momento y oportunidad, si así lo consideran, pudiéramos hacer una presentación de este caso en específico que es muy interesante. Muy bien, Arturo, ¿te parece la próxima semana? Es muy corto tiempo, pero porque tendríamos que platicarlo, aunque tenemos mucha información, pero tenemos que ponernos de acuerdo. A lo mejor en 15 días, si nos ponemos de acuerdo y trabajamos con Pablo, lo podemos hacer. Ok, muy bien. Perfecto, gracias. Una pregunta, Tonatiuh, sería conveniente que se manejaran algunos planos que tienen en la delegación, los que fueron aprobados, para tener una mejor idea de concepción estructural de ese edificio o de esos edificios. Gracias. Solo se lo dan al solicitante, al que acredita la propiedad. Claro, no nos lo pueden dar a nosotros.
en ese tema, Tonatiuh, lo que existe, que fue presentado por la delegación, nosotros lo tenemos, lo que existe, porque hay muchas cosas que no existen. Así es que en ese tema tenemos parte de lo que es la carpeta de investigación, que es la parte técnica. Entonces, no hay necesidad de pedirle nada a nadie. Ok, de acuerdo. Continuamos, Pablo. Bueno, regreso a la presentación. Les quedo a deber de la vista en el programa, que hubiera sido de mucha utilidad, porque una de las cosas, y estaba oyendo que también es de lo que se menciona, el costo de los disipadores. Bueno, realmente, y esto es cierto, miren, esto es algo que inmediatamente me va a preguntar el cliente. Sí, está muy bien lo que usted maneja con disipadores, ingeniero, magnífico, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta un edificio con disipadores? Bueno, los que estamos manejando, yo lo estuve viendo y esto se lo agradezco a mi amigo Humberto Martínez, fue el que me presentó con la gente de Coitec, con la gente de Canadá, y me llamaron mucho la atención, estos sistemas, y algo que tienen de peculiar es el precio. El precio, hablamos sobre los $3,000. Entonces ya cuando entramos en el rango de los $3,000, de algo que no requiere mantenimiento, porque es cierto lo que dice el ingeniero Eloy Morales, ¿verdad? Fue quien nos estaba platicando. Eloy ¿Sí? Morales, cierto. Sí. Entonces dice, es que, oye, hablamos de 12,000, 15,000, sí, hasta $20,000. Los disipadores en Torre Mayor son realmente los viscosos. Sí requieren mantenimiento. De alguna manera, no digo que son iguales, pero podemos hacer un símil con los amortiguadores de un auto. No son para siempre. Claro, no van a tener el uso que los amortiguadores de un auto. Sí, esto realmente pues va a actuar cada cierto tiempo. Pero uno de los argumentos que tenemos cuando nos metemos al estudio de disipadores sísmicos es que lo que padecemos en los sismos, y por eso los videos que tenía por ahí, es que no afectan en la dirección del sismo, sino se manejan de una manera torsional. O sea, ustedes observen en los videos que están ahí en YouTube de los sismos, y realmente los edificios no se mueven en un vaivén ortogonal, sino tienen un movimiento en el cual adivinamos torsiones. Bueno, hay un video que ya no pude pasar, a ver si podemos hacer esta plática posteriormente, ingeniero. Es un edificio Q igual a 4, de 10 pisos, que se está probando en una plataforma en Japón, y aquí podemos ver, este edificio es columnas muy robustas, claros cortos, muros de concreto de cortante, pero vemos qué es lo que le pasa en un sismo de 7.5. Aquí algo que preocupa es que en México tenemos un sismo de 7.5 en algún lugar de la República Mexicana cada año y medio, ¿sí? Y esto también hay que platicarles a los clientes cuando le preguntan a uno, oiga, es que mi estructura, ya pasó el sismo, sí, pero a cada sismo no se está haciendo más fuerte la estructura, no es como nosotros haciendo ejercicio, sí, a cada sismo de estructura llega a tener problemas. ¿Qué es la alternativa? Por eso era esta plática de estar platicando de disipadores contra vientos. Bueno, ya lo mencionaba yo al principio de esta plática. Decíamos, bueno, ¿cuáles son los sistemas que nosotros tenemos? Vamos a retomarlo un poquito en lo que nos quedamos. ¿Cuáles son los sistemas que nosotros tenemos para contrarrestar la fuerza sísmica? Decíamos, los diafragmas, contravientos, marcos de momento, disipadores de energía, aisladores de base, pero lo último, un buen diseño dúctil. Si yo tengo que hacer un edificio mediano, vamos a ser típicamente una escuela, la tomo desde nueva, y verdaderamente considero los sismos de diseño, verdaderamente considero todas estas eventualidades, y en base a eso diseño mi cimentación, no voy a tener problema. De hecho, las primeras escuelas que diseñaba CAPSE tenían los muros, esto el ingeniero Tonatiuh sabe más de esto que yo, pero los muros de mampostería servían como el primer elemento de disipación sísmica. O sea,
ante el sismo, estos muros se fracturan, ¿sí? Ceden a la fuerza del sismo, pero no dañan la estructura. ¿Qué es lo que había que hacer? Pues reponerlo por otros muros de mampostería. La mampostería es barata. ¿Qué es lo que pasa? Se resanan. Bueno, para lo que fueron diseñados, ya no van a tener el mismo funcionamiento. Los muros resanados, no sé con qué, muchas veces con yeso, pues ya no tienen la misma resistencia a la cortante que los muros originales. ¿Dónde empezamos a padecer la fuerza? Pues ya en la estructura de concreto. Y ya si los sometemos a un análisis, pues entonces ahí ya vamos a poder encontrar formación de rótulas plásticas, ya vamos a empezar a encontrar problemas, microfisuraciones en esa estructura, donde ya este primer elemento de disipación, que eran nuestros muros de mampostería, ya no están trabajando, ¿sí? De hecho, ahora muy típicamente la pregunta cuando toca revisar edificios de mampostería, ¿y qué FM consideramos? ¿A qué resistencia vamos a considerar una mampostería que tiene 50 o 60 años? La gran incógnita, ¿no? Entonces, o la considero sin mampostería, pues no es justo porque así no fue diseñada. La considero con mampostería, pues no es justo porque esa mampostería está fracturada. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Bueno, entonces, de ahí se ha hablado del libro del edificio, cómo se debe de dar mantenimiento, un gran etcétera. Pero nos topamos en estos momentos con que, pues ya está la mayor parte de las cosas construidas y tenemos muy buenos reglamentos para lo que se va a construir. ¿Qué pasa con lo que ya está construido? Bueno, la otra que también tenemos, cuando nosotros aplicamos contravientos, pues también inducimos más fuerzas dentro de la estructura. ¿Qué es lo que decíamos? Bueno, el principio de la conservación de la energía. Nosotros vamos a tener una estructura, y esta es una lástima que aquí en esta computadora no tengo este programa Robot. A mí me encanta este programa Robot, es muy claro, es muy fácil de explicar en él. Una de las partes que yo me dedico es a hacer manuales precisamente para el trabajo en Autodesk Robot. Y llegamos a hacer hasta la broma con en las pláticas de nuestros amigos. Miren, Robot es tan fácil que incluso para alguien que nunca haya manejado estructuras, lo puede aprender en 1 hora. Así que no es completamente cierto, no es una broma, pero cuando menos le puede entender. Y bueno, en esto nosotros tomamos un edificio como este que se está viendo en pantalla y yo checo las reacciones en los extremos. Vamos a poner, por ejemplo, 200 kilonewtons de reacciones en los extremos ante el sismo de diseño, vamos a suponerlo que en la colonia Morelos. Bueno, yo coloco contravientos en esta estructura, esa estructura que podemos ver nosotros aquí, yo la contraventeo debidamente, checo las reacciones en los extremos y ya las tengo al doble. Entonces, caramba. Bueno, si el edificio es nuevo, pues tendré que hacer mis cuentas porque mi cimentación va a tener que ser mucho mayor. Ok. ¿Qué es una alternativa a medias? Lo que estamos viendo en este edificio del Repsamen, ¿sí? Yo no pretendo detener toda la fuerza del sismo de diseño con los contravientos, sino únicamente parcialmente, y permito que haya una deformación. Miren, aquí podemos ver, sería de alguna forma la estructura esta que estamos viendo del Repsamen, donde tenemos estos elementos que se ven al centro, ¿sí? Son en los cuales yo permito que se lleven a cabo estos momentos y estos cortantes, ¿sí? Bueno, la energía se disipa a través de un mayor desplazamiento. Regresamos al caso del Repsamen. Bueno, el ingeniero que estuvo ahí, pues está viendo una estructura vestida, no puede saber si era inclusive de acero o no darse cuenta si estaba debidamente contraventeada, y del desplazamiento que iba a haber en esa estructura y que no había el espacio suficiente como para salvar estos desplazamientos que casualmente pues también dio en la dirección. Recordemos que un sismo se vuelve destructivo a un edificio si nosotros combinamos el periodo, la dirección, ¿sí?, en el que está construido nuestro edificio, y ahí vamos a tener desplazamiento máximo, ¿sí? Ahí es donde verdaderamente se va a probar el edificio. Bueno, este es el tipo de diseño que inclusive es muy recomendado, ¿sí? Yo veo este edificio aislado,
Muy bien, magnífico, tiene palomita el diseñador. A mí me parece que el señor está haciendo un buen diseño entre el compromiso de hacer un contraviento formidable que me recargue la cimentación a algo que, bueno, obviamente no es la misma cimentación que si no tuviera contravientos, pero esto me permite que funcione bien y es una buena alternativa de costos. Bueno, pero no así en los desplazamientos. Y ahí es donde tenemos ese problema. Bueno, esta ya conocen ustedes, es la curva, nuestra curva de rendimientos, donde vamos desde la región elástica a la región plástica y tenemos un rango en estas partes que es el comportamiento dúctil de las estructuras, ¿sí? Es donde andamos luego incursionando cuando estamos diseñando, andamos en esta parte donde ya conocen ustedes que tenemos los rangos de seguridad de vida, prevención de colapso, en fin, que ya son rangos donde el edificio tiene daños, pero no ha colapsado y permite que la gente pueda evacuar. Bueno, hacerle entender es un cliente, mira, no te va a salir tan caro el edificio, sí se va a dañar, probablemente se pierda, pero no es tan caro, como si nosotros lo mantenemos dentro de la región elástica. No te van a comprender muy bien eso. Ingeniero, hágame bien el edificio y hágamelo bien barato, ¿sí? Y no sé, ni quiero saber, ¿sí? Y eso yo creo que le pasa a todos tus amigos que están en estructuras, ¿no? Todo lo quieren bien barato, bien seguro y que dure 200 años, ¿no? Bueno, entonces, pero nosotros dentro de las consideraciones debemos de tener en cuenta estos comportamientos de esta curva. Bien, aquí tenemos en este par de imágenes sistemas de contravientos que han fallado. Yo no podría decir han fallado, ¿sí? Quizá el diseñador dijo así, ¿saben qué? Yo voy a hacer contravientos restringidos al pandeo, restringidos al fallo, donde la energía se pierda en esta falla, en esta deformación o en esta ruptura de contravientos, ¿sí? Es una forma de diseño, es una forma en la cual yo permito estas deformaciones, ¿sí? Es una forma de trabajo en la cual luego no es muy entendida, pero en la cual nosotros tenemos un buen equilibrio entre costo y seguridad. Vamos a verlo un poquito más para acá. Aquí tenemos otras, ¿sí? Estas me parecen que unas corresponden al sismo de Fukushima. Y bueno, aquí tenemos típicamente unos contravientos que fueron diseñados al pandeo. Los contravientos se pandearon y como en el caso de los muros de Tabí, que se supone que después del evento sísmico, yo voy, los cambio, vuelvo a poner los siguientes, queda listo para el siguiente evento sísmico. Eso es algo que a veces se pierde. Yo imagino que muchos de los compañeros que están en el cálculo estructural, cuando llegan a ver un edificio, tienen la memoria de cálculo, desapareció. No existe nada, o aparece por ahí una bajada de cargas. Entonces, realmente nadie conserva la memoria de cálculo de los edificios. No sé qué pasa, desaparece. Es muy difícil encontrar la memoria de cálculo de un edificio cualquiera que sea, ¿sí? No existe, quizás los archivos de la nación, la delegación tampoco tiene registros. Esto es algo típico, pero bueno. Entonces nosotros vemos que como en el caso de los muros de mampostería, pues deberíamos de tener por ahí en el manual del edificio la forma de que, señores, repongan estos contravientos y adelante. No requerimos. ¿Qué fue lo que disipó la energía sísmica? Estos contravientos. ¿Qué es lo que sucede? Caramba, el que diseñó este edificio es un bruto. Miren nada más cómo quedó el edificio, ¿sí? No saben hacer el trabajo. Bueno, esto es algo que sucede, pero esta es una forma en que disipamos también energía. ¿Qué tenemos aquí? Otro elemento que también es muy recurrente, los marcos de momento. Bueno, me tocó hace poquito para un edificio presupuestar precisamente este tipo de marcos. Bueno, tipo de marcos los presupuestamos con acero dual, hay que diseñarlos bien, no van a tener contravientos. A la gente no le gustan los contravientos. En una industria me los reciben. En un edificio, en un centro comercial, en un edificio de oficinas es muy difícil que me reciban contravientos. El cliente, el arquitecto va a decir, ¿cómo vas a llenar aquí de contravientos? ¿Qué tienes? Yo aquí quiero espacios abiertos, quiero ventanales, no quiero contravientos. Bueno, entonces tengo marcos de momento. Estos marcos de momento, cada nodo de estos me anda costando sobre unos 36,000 pesos, cada nodo de estos. Un edificio, pues tengo cientos de estos nodos, ¿sí?
van a soportar muy bien, no voy a tener problemas, inclusive estos mando el diseño a la fábrica, los construyen en taller, llegan a obra, los montan, todos están numerados, todo perfecto. No hay problema, ¿sí? En estos de aquí. Inclusive estos los mandamos en un programa, les haré el comercial, un programa de Autodesk que se llama Advanced Steel, el cual para nuestros amigos que se dedican a las estructuras, esto hace automáticamente todo, ¿sí? O sea, tal como lo paso de robot, todos los planos de detalle los genera automáticamente. Una verdadera maravilla en ese trabajo que dice, hasta es tan tedioso hacer planos de detalles que hasta son capaces de pagar por ese trabajo. Bueno, tenemos aquí, ¿no? Otro tipo de contravientos, por eso esta plática queríamos titularla así, contravientos contra disipadores. Bueno, aquí tengo un contraviento en el cual tengo estas secciones de fluencia. Estas secciones que con toda intención permito para que se deforme, ¿sí? O sea, algo me va a disipar la energía y esto va a ser en este tipo de contravientos, este tipo de elementos. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que esto no va a suceder cuando nosotros estamos entregando la obra, cuando estamos por ahí. Esto va a suceder años después cuando venga un sismo. Y un sismo que lo tome en esa dirección y que va a causar esas deformaciones. ¿Cuál es mi problema? Mi problema con todo este tipo de contravientos, y me refiero a los contravientos diseñados restringidos al pandeo, este tipo de contravientos que tienen influencia, es que mi sismo se comporta de forma cíclica, ¿sí? Ustedes han visto estas curvas de histéresis cuando estamos haciendo los análisis de las estructuras. Y la incógnita y la gran duda para mí es cuántos ciclos va a soportar esta estructura antes que el contraviento deje de trabajar y someta la estructura a un verdadero peligro, a un verdadero colapso. Ese va a ser la incógnita. Yo lo diseño, yo trabajo para el sismo de diseño, el sismo que me previene SACID, que me previene Pródisis, ¿sí? Que ya me marca, ya el Instituto de Ingeniería Adecuado ya me dice que este es mi sismo máximo probable y yo trabajo con ese espectro de aceleraciones. Pero ya montado, ya en la realidad, este contraviento que yo diseñé, ¿qué sucede si este sismo se prolonga unos segundos más? Y sucede que ya falló mi contraviento restringido al pandeo, falló. Mi zona de fluencia se rompió, como las fotografías que vimos anteriormente, y mi edificio queda desprotegido y la gente no ha alcanzado a bajar. Hablo de un edificio de 10 pisos. La gente no ha alcanzado a salir por diferentes circunstancias, se paralizó, lo que ustedes quieran, o lo más terrible que ya vimos en el terremoto de 2017. La gente se confía, se vuelve a meter, y sucede el colapso porque el edificio ya no está protegido. Mis sistemas deformables, mis contravientos diseñados al pandeo, ya fallaron, ¿sí? Este es algo de lo que también tenemos que tener en cuenta. En este momento, y esta tragedia del Repsamen nos lo muestra, pues el propietario y los ingenieros que revisaron o incluso que diseñaron están sujetos a responsabilidades penales. Eso de que me reclamen por un edificio que hace 10 años, yo diseñé, y lo diseñé con mi mejor capacidad, pero simplemente mi diseño no funcionó, ¿sí? Simplemente mi diseño se deformó y dejó desprotegido mi edificio. Es algo muy, muy angustioso que tenemos que considerar al momento de estar haciendo números, costos y haciendo propuestas de diseño. Aquí tenemos una vista, esta es una plática muy similar que me invitó Arturo Hernández. Por cierto, les hago también el comercial, si gustan, está proponiendo que como el día 19 de septiembre ha sido el único día en el mundo y en la historia conocida en que coinciden dos sismos de gran magnitud, pues se declare el Día Internacional de la Seguridad Estructural. Me parece que es una buena propuesta. Bueno, este es un edificio que está a la vuelta de Humberto lo ha de haber visto. Y les decía yo, es que estos contravientos trabajaron y fallaron. Dice, no, dice, los contravientos fueron hechos, son cosméticos nada más. Pues realmente se comportaron como si no fueran cosméticos. Podemos ver aquí las zonas donde fallar. Cosméticos o no cosméticos, el caso es que la fuerza del sismo, pues los hizo fusionar y no creo que hayan realmente trabajado estructuralmente, pero sí podemos darnos cuenta de cómo puede fallar un contraviento, ¿sí? Bueno, esto es lo que regresábamos al ejemplo
de a lo que Sí, platicábamos. Pablo, Dime. si me permites, de ese edificio que acabas de pasar la fotografía, Sí, es Humberto, un que se usa actualmente como, bueno, se usaba como estacionamiento, así es. y precisamente después del sismo del 17 se dejó de utilizar porque o sea, esos elementos de contraventeo que se ven ahí, que fueron hechos posteriormente, originalmente el edificio no tenía esos contraventeos, Ajá. sino que se hicieron posteriormente después del sismo del 85. Entonces, ahora con el del 87, pues sí, trabajaron, fallaron y el edificio, probablemente sea demolido. Eso es lo que tenemos conocimiento. Ah, hombre, te agradezco el apunte. Sí, alguien me decía que eran enteramente cosméticos, que nunca se hicieron para refuerzo. No, sí. Ah, mira, y eso uno de los arquitectos me corrigió, me dice, no, tal. Que yo por eso así, cada foto que pongo, bueno, ¿alguien tiene más datos sobre esto? Bueno, aquí vemos precisamente un muro de cortante y las fallas que se llegan a dar y las deformaciones que se dan en el marco de concreto que, bueno, dependiendo de lo robusto del marco, de las columnas, pueden ser mayores o menores, pero es lo que les decía, creo que es el primer elemento de disipación sísmica que se usó. Entonces con esto les digo, bueno, es que existen varios disipadores sísmicos, desde los muy costosos que mencionaba el ingeniero, 12,000, no, sí, hasta $20,000 son, dependiendo del tamaño que sea. Pero hay alternativas intermedias. Algo que a mí me encanta, del oficio, es que todos los días hay algo nuevo. Entonces, todos los días tenemos algo nuevo, todos los días hay una alternativa nueva. Bueno, esta es una foto que me envió mi amigo, el arquitecto Edgar Lizano Soberón. Él le tocó hacer una revisión en Tlatelolco, en los edificios Santiago Tlatelolco, que bueno, todos hemos visto, hemos pasado cuando menos por afuera, y hemos visto que están realmente encofrados en elementos de concreto, ¿sí? Estos elementos, pues, es una estructura, es un exoesqueleto, podríamos llamarlo así, con su propia cimentación, muy bien cimentados, conectan entre ellos y sostienen estos edificios. Bueno, todo esto está muy bien hecho, fue muy costoso, pero la gente dentro de los edificios, cuando ve que sus muros se fracturan de esa forma, no siente la seguridad de esta estructura exterior, sino es espeluznante. Yo me imagino que estar en tu sala y que se fisuren los muros de esta manera, pues debe ser aterrador. Realmente aterrador ver esto. Que te digan, no, es que simplemente hubo movimiento y fallaron los muros, pues es algo que difícilmente se entiende, ¿no? Pero bueno, de alguna manera este es un disipador de energía nuevamente. Bueno, llego aquí a mi tema, y que lástima que no tengo mis programas porque sí me gustaría comparar que el uso de este tipo de disipadores que me llamaron tanto la atención. Aquí hay una propuesta de refuerzo precisamente para una escuela, colocando este tipo de elementos de disipación. Les decía, no son muy caros, son realmente, hablamos sobre un promedio, porque esto llega a variar, ya se imaginarán ustedes. O sea, ya hablando de la forma de calcularlos, principalmente voy a lo que es la cortante, ¿sí? O sea, yo realmente tengo que conocer las fuerzas que están actuando en mi estructura sobre las vigas y las columnas, ¿sí? Y conociendo estas fuerzas, sobre todo la fuerza cortante, yo puedo comenzar el diseño de mi elemento disipador. Si yo tengo una fuerza, vamos a decir algo, de 2,000 kilonewtons, bueno, ya puedo ir pensando en un disipador de esta forma. Claro, como ustedes podrán ya adivinar o ya calcular, muchos de ustedes son calculistas, tienen todo el tiempo, ahora sí que llevan mucho tiempo en este oficio, pues yo tengo que reforzar los marcos. Aquí por simple pereza nada más colocamos las columnas, pero obviamente también las vigas deben de estar reforzadas. Esta forma de refuerzo a través de soleras y ángulos sobre las columnas, lo probó el doctor González Cuevas, funcionó bien, pero como muchas cosas no son bien comprendidas. Me ha tocado ver, por ejemplo, el edificio de San Antonio Abad, creo que es 122, a ver si alguien me corrige, uno donde se sumió la planta intermedia y se ve cómo el edificio se colapsa a la mitad. Es un edificio blanco con cristales negros y se puede ver desde la esquina, se puede ver desde las ventanas fracturadas este tipo de refuerzo, el tipo que se hizo de refuerzo de las columnas, este tipo de refuerzo de soleras y ángulos. También se hizo en el edificio de SCOP, también este tipo de refuerzo.
El refuerzo, como lo probó en el laboratorio el doctor González Cuevas, es eficiente. El problema es la conexión con las vigas y con las losas. Entonces, si yo permito que se haga una interrupción en la continuidad de este refuerzo, pues voy a tener un punto débil. Y en este punto débil es donde pues me colapsa por un lado la viga y la losa, por otro lado la columna queda entera, magnífica, pero en el suelo, ¿sí? Entonces, bueno, son de las cosas que también, cuando nosotros pretendemos colocar un sistema de disipación sísmica, de refuerzo, es más, yo voy a hacer un sistema de refuerzo en un edificio, y no hablemos de disipadores, hablemos de un refuerzo. Bueno, debo de estar consciente que el elemento que yo coloco en un extremo del edificio me repercute en el otro, ¿sí? Tengo yo que estar creando emulaciones, por eso me encanta el programa este robot, porque me permite hacer emulaciones muy claras de qué es lo que sucede en cada extremo y cada parte del edificio. Son perfectamente visibles y entonces yo sí puedo llevarlo a un análisis no lineal y checar qué es lo que está pasando elemento por elemento, qué es lo que está ocurriendo cuando propongo un refuerzo en un extremo y qué es lo que sucede en el otro. En este caso, yo estoy proponiendo aquí refuerzos en los dos extremos del edificio. ¿Qué es lo que va a pasar en la parte intermedia? Tengo que analizarlo, ¿sí? Porque todos los disipadores de cualquier estilo de base, estos que son, ya saben ustedes, que los han visto en videos o los han visto en edificios, se colocan aisladores de base, todos me inducen enormes tensiones en la estructura. Estos que se ven en la Torre de la Águila, en el edificio Vancomer, los viscosos, enormes, espectaculares realmente, me inducen este tipo de tensiones. El edificio más alto donde se han colocado este tipo de disipadores de fricción aquí en México, es la Torre Cuarzo. 40 pisos, y bueno, ya pasó el sismo de 2017 que en algunas, no sé si en esa parte, pero hubo partes donde superó las aceleraciones de 1 metro por segundo y me parece que la estación Tlamacas llegó a 2 metros por segundo, algo así. Me decía el doctor Darío Rivera, pero ya se me olvidó. Nos dice muchas cosas, ¿no, Humberto? O sea, a mí se me olvida. Pero bueno, luego lo vuelvo a molestar por teléfono, ahí le estoy dando lata. Pero realmente fue un sismo de aceleraciones altas. Lo que realmente no fue tan maligno para nosotros es que fue de periodo corto, ¿sí? Este sismo de 2017, a diferencia del sismo de 1985, que fue de periodo largo, ya saben ustedes, 2 segundos de periodo, afectó a estructuras de 15 a 20 niveles. Este realmente, como fue de periodo corto, hizo más estragos sobre estructuras de niveles bajos, como casitas y vivienda. Lo que pasó ahí en Xochimilco, ya saben ustedes, ¿no? Entonces, por eso no tuvimos tantos edificios afectados debido a esto. Les voy a recomendar, lamentablemente no estoy en mi computadora, pero el doctor Roberto Stark ha colgado varios videos en YouTube donde tiene unos modelos muy simpáticos que son maquetas, ¿cómo les decía? Es una tabla. En esta tabla tiene unos ángulos y unas ceguetas, ¿sí? Ceguetas de estas para cortar madera. Bueno, toma la cegueta, pone la cegueta agarrado con estos ángulos, les pone su peso arriba y mueve la tabla, ¿no? Y entonces, miren, este es un periodo corto, ¿no? Entonces puedes ver cómo los elementos altos, pues no, casi no se mueven, los cortos sí. Bueno, esto es un periodo largo. Bueno, entonces vemos cómo los elementos altos sí se mueven, los cortos no, pero por ahí coloca entre 2 ceguetas un cartoncito. Miren, esto es cómo funciona con un disipador, ¿sí? Y este disipador se trata de que entre las 2 ceguetas pone un cartoncito, ¿sí? Ni siquiera un amortiguador viscoso, ni uno de estos de fricción. No, es un cartoncito dobladito, un papelito. Miren, vean cómo actúa un disipador, ¿sí? Lamentablemente no lo tengo aquí, pero a ver, no se valdría la pena. Espero que podamos hacer otra plática y les muestro todos estos experimentos. Inclusive en la oficina yo tengo uno de esos para los cursos de cálculo que llego a dar. Y también tengo una maqueta de uno de esos amortiguadores de fricción para que vean ustedes cómo funcionan, cómo verdaderamente aíslan. Pero yo creo que a ninguno de nosotros nos cuesta trabajo darnos cuenta que este cabezal, pues es un elemento de fricción. Se trata de 2 placas atornilladas, las cuales son cuidadosamente calculadas en laboratorio a la fuerza que deben frenar. O sea, es así de sencilla la idea. Es un freno sísmico. Tenemos 2 placas
cuya fuerza de frenado está dada por una serie de tornillos. Esta serie de tornillos me permiten un mayor o un menor desplazamiento según la fuerza a la cual es calibrada. Así de sencilla es la idea. Por eso también, así de sencillo es el precio. ¿Qué es el chiste? Pues el acero que está realmente en contacto, el cual debe de soportar todos los ciclos que sean necesarios hasta que el sismo se disipe. Vuelvo al caso, yo podría resolver esto con contravientos, y contravientos que sean deformables de tal manera que no sobrecargo la cimentación o no demasiado, ¿sí? Pero yo no sé si mi contraviento deformable va a fallar y me va a desproteger la estructura en el momento más crítico. Si ustedes analizan las gráficas, por ejemplo, conocen la gráfica de SACID, cómo acelera, hay una meseta y viene la desaceleración. Bueno, cuando ven ustedes la curva de rendimiento pushover, el rango inelástico entra en la etapa de desaceleración. Cuando ya no estoy aumentando mi fuerza, pero sí aumenta el desplazamiento. Esa es la parte peligrosa. Y esa es la parte peligrosa en la cual un contraviento que sea deformable me puede desproteger. Un contraviento que no es deformable me va a sobrecargar la cimentación. Y entonces me pasa como en muchas estructuras de mampostería. Si ustedes se paran en el centro del Zócalo de la Ciudad de México, pues ven que estos edificios de mampostería antigua, que tienen siglos, están desnivelados, están desplomados, ¿sí? O sea, realmente ha habido hundimientos diferenciales. Estos hundimientos diferenciales, claro, los ocasiona el suelo, exactamente. Pero los sismos también contribuyen con su empuje a darnos estos desalineamientos, ¿sí? Esto sucede. Bueno, esto también me va a suceder en muchos edificios. Tenía yo unas, no sé si todavía por aquí tengo algunas fotografías de, bueno, en este, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver que un edificio contraventeado, pues la fuerza sísmica me va a sobrecargar la cimentación. Luego hacía el ejemplo con una silla, ¿no? Imagínense ustedes una silla de 4 patas. Y si nosotros decimos que esta silla de 4 patas va a tener 1 kilo de peso en cada pata, bueno, si yo la empujo y la recargo sobre 2 patas, pues ya tengo el doble, ¿sí? Bueno, lo mismo me va a suceder en un edificio o me va a suceder en una estructura. ¿Qué es lo que yo debo de lograr? Pues tener la suficiente ductilidad para asimilar ese desplazamiento. Afortunadamente para nosotros, pues existen estos programas de espectros de aceleraciones que me permiten conocer el sismo máximo probable y puedo empezar a diseñar a esa ductilidad. Aún así, siempre existen todo este tipo de dudas que se puede tener y que, bueno, en el caso, dice, si yo tengo una estructura nueva, bueno, yo puedo diseñar esta ductilidad, puedo diseñar esta cimentación, de tal manera que no requiere una inversión costosa en disipadores, a menos que me convenza que los disipadores me van a hacer un ahorro, tanto en elementos estructurales como en cimentación. Cuestión de calcular y ponerse a echar números. En estructuras ya construidas, bueno, tengo que revisar que estos disipadores no dañen la estructura. Por ejemplo, aquí tengo algunos disipadores colocados en esta ilustración. Bueno, no obstante los disipadores, yo tengo una serie de fuerzas sobre la estructura, que es una estructura ya construida, que tengo que revisar si va a soportar esta colocación de disipadores, ¿sí? O sea, es algo que yo tengo que revisar mi estructura. Nuevamente, los disipadores no son la panacea, no son la solución mágica a nuestros problemas, no es tráete 4 y pónselos, no. Hay que estudiarlos con cuidado, hay que ver si es una alternativa, hay que hacer números y hay que revisar si verdaderamente nos pueden funcionar para nuestros propósitos. Aquí esta es una vista de la Torre Cuarzo. Son los disipadores más grandes que se han colocado. Ha funcionado bien, ya funcionó bien al sismo. ¿Sí? Este edificio tiene 40 pisos, entonces pues es realmente muy agradable. Aquí son otras reestructuraciones que se han hecho ya sobre edificios existentes y como ustedes pueden ver, pues tenemos aquí algunos refuerzos sobre las columnas, ¿sí? También por aquí aparece otro. Y bueno, aquí hubo que colocar, es una estructura es de marcos de concreto, perdón,
y hubo que colocar sobre estos marcos de concreto, pues un marco de acero para que pudiera funcionar adecuadamente este sistema de disipación. Igualmente, ¿no? Aquí tenemos algunos tipos de conexiones de este tipo de estructuras. No sé si tengan alguna pregunta por aquí para que no se convierta esto en monólogo. Una vez que termines, van a hacer un comentario Edgar Mendoza y Alejandro González del Pliego. Si quieres continuar. Bueno, llegamos, vamos a concluirla para poder seguir comentando. Miren, entonces, en conclusiones, reforzar con disipadores constituye una solución eficiente para reducir la cortante en la base. Esto es especialmente importante para edificios con problemas de capacidad en la cimentación. En estructuras de periodo largo, correspondientes a estructuras altas con periodos de vibrar ubicados en la zona descendente del espectro, los disipadores reducen notablemente los desplazamientos laterales y por el otro lado, reforzar estas estructuras con contravientos puede dar lugar a fuerzas basales grandes que podrían ser excesivas para edificios con problemas de capacidad en la cimentación. Y pues yo terminé mi exposición y pues pues quedo atento a sus comentarios. Si puedes salir, por favor. A ver, ¿cómo hago esto? Ahí en donde dice compartir pantalla, en la parte de arriba, ya, exactamente, ya. Está bien. Entonces, para continuar con nuestro programa, ya Eloy se tuvo que retirar, pero está Edgar Mendoza, quien nos va a hacer sus comentarios al respecto. Sí, buenas tardes. Soy Edgar Mendoza, yo soy calculista. En primer lugar, agradezco a Tonatiuh la invitación para hacer los comentarios al respecto de la conferencia que nos ha dado el ingeniero Viadas. Muy interesante, ha hecho un repaso de lo que es la resistencia, la rigidez y sobre todo de la aplicabilidad de este tipo de dispositivos, que lo veo muy algo muy aplicable a lo que es en nuestro país y en lo particular en la Ciudad de México, ¿no? A raíz del sismo del 2017, los que nos dedicamos a las estructuras, realizamos muchas inspecciones a edificios existentes, en los cuales veo que una muy buena alternativa puede ser el empleo de estos amortiguadores. Lo que hay que tener mucho cuidado es ver efectivamente, como lo mencionó el ingeniero Eloy, la economía, ¿no? Y la aplicabilidad, ya que depende mucho de las características propias del inmueble. Afortunadamente, en nuestro reglamento también ya viene mencionado en las normas técnicas complementarias el empleo de nuevos equipos para disipar la energía. Nos piden que debemos de entregar una memoria de cálculo justificando el empleo del mismo y debemos de contar con el aval del Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Eso es algo muy importante porque ya existe la responsabilidad del diseñador, por una parte, y la responsabilidad de quien va a apoyar en la ejecución de la obra, que en este caso sería un DRO y un corresponsable en seguridad estructural, cuando sea el caso de edificaciones del grupo A o del grupo B1. Entonces, muchas felicidades, ingeniero Viadas, por su conferencia muy ilustrativa, muy práctica. Tonatiuh, muchas gracias por permitirme emitir mis comentarios y saludos a todos los colegas. Un saludo muy especial al ingeniero González del Pliego, que él ha sido mi maestro en la práctica, ya lleva más de 50 años calculando, y es una persona muy experta y conocedora de estos temas. Muchas gracias, Tonatiuh. Muchas gracias, Edgar. Ahora le daremos la palabra al ingeniero Alejandro González del Pliego. Si eres tan amable, Alejandro. Pero, ¿ya me escuchan? Sí, perfecto. Porque no me pueden ver, parece que está descompuesta mi cámara. No importa. Bueno, en primer lugar, pues sí, quiero felicitar al ingeniero Camacho porque fue muy clara su conferencia, muy explícita. Muchas gracias. Sí, ingeniero, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero fue bastante explícito la exposición de su tema. Edgar,
ya te he dicho que el alumno rebasa al maestro, ¿sí? Y con mucho gusto, porque eres un gran estructurista, un súper estructurista. La palabra calculista no me gusta. Bueno, por otro lado, les quiero mencionar lo que decía el ingeniero Eloy, de que nunca encontramos memorias de cálculo en ningún edificio que queramos reestructurar o revisar. Yo he propuesto en varios foros que se solicite a los notarios, como solicitan la boleta predial y la toma de agua y todo, que soliciten ahora un disco o una USB en la que contenga los datos del edificio, como planos arquitectónicos, estructurales, mecánica de suelos, y que ya en una USB que ocupa 4 o 5 centímetros, los pueden guardar en cualquier otro lugar. Bueno, la otra es que quiero exponer que en los refuerzos de mampostería confinada por Castillos y Dallas, podemos colocar la malla 66-10-10 o 66-66 en sentido diagonal a 45 grados. Sí es un poco más caro y tenemos que anclarla bien a las losas y a los pisos y a los castillos laterales. Pero yo he experimentado ese tipo de armado tanto en muros de mampostería como en muros de concreto. Desgraciadamente mi cámara no funciona y no podría mostrarles las fotos, pero tómenlo en cuenta, ingenieros, es porque toma la grieta a 45 grados perpendicular. Bien, ahora me referiré a los aisladores y los contraventeos. He tenido la oportunidad de colocar contraventeos restringidos al pandeo en una obra en Avenida México, no la del 4, en otra, en el 55. Y hasta ahorita se han comportado correctamente y están unidos a unas columnas de concreto y traves que, como en una de sus fotos presenta el abrazar con acero el nudo para que no sea directamente la fuerza hacia la columna y pueda provocarle la falla por momento y cortante, sino que realmente se forre el nudo de acero para que puedan llegar los contraventeos. En este caso fueron contraventeos restringidos al pandeo, rellenos en su interior con un mortero no muy frágil, era un mortero bastante resistente para evitar el pandeo. Ahora, por otro lado, siento que los aisladores de base son un poco complicados porque necesitan tener un tope al desplazamiento del edificio. Si no, pues se salen de la conchita donde resbala o donde gira, si es de pandeo, de rótula, y se pueden salir de su lugar. Ahora, también estos tipos de aislamiento no lo considero muy aceptable en edificios de gran periodo, porque se salen de su lugar. Los desplazamientos son mayores y yo recomendaría en este caso, pues sí, los contraventeos restringidos al pandeo. Pues esa es mi breve conclusión a la plática tan excelente, ingeniero. Muchas gracias. Hombre, gracias. Muy buenas las observaciones, ingeniero. Tiene usted razón. Sobre todo las últimas, ¿eh? Realmente ese es un dilema porque, mire, hablando de estos aisladores de base,
El problema está en que no se les puede dejar libremente porque también prolongarían más el movimiento. De principio, cuando el sismo es muy intenso, pues es un aislamiento, pero finalmente si hay movimiento y este movimiento se conserva, entonces lo que se hace es que se colocan algunos amortiguadores laterales para restringir precisamente estos movimientos. Pero entonces estos amortiguadores laterales vuelven a ser el mismo caso, me vuelven a conectar a la tina, así le llamamos coloquialmente, a la tina donde está el edificio. Entonces, bueno, es que regreso a lo mismo, ¿no? Regreso al mismo asunto, vuelvo a estar conectado por amortiguadores viscosos, sí, habitualmente. Entonces es un complemento o un sistema. Entonces siempre por eso decimos, mira, finalmente hay que echarle números, ¿no? Agárrate tu papel y vamos a echarle cálculo y vamos a echarle números en costo, ¿no? Y esa es la solución, o sea, no hay solución mágica. Dice la ley de Murphy que toda solución trae su problema. Así es esto, ¿no? Sí, y le voy a hacer otro comentario. Desgraciadamente no tengo la cámara, pero vi una reestructuración de un edificio a base de contraventeos de acero y no tocaron la cimentación, ingeniero. Las cargas concentradas de tensión y compresión directamente a la cimentación. Yo no sé qué le haya pasado al edificio. Yo lo dije y como usted o al ingeniero Eloy dijo, me dieron las gracias y ahí te vas. Pero quedó muy, muy, muy peligroso esa estructura. Es más frecuente de lo que se imagina, ingeniero. Muy, muy frecuente. Nadie ve la cimentación ni le creen. Así es. Muy bien. Pues felicidades nuevamente, ingeniero. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Sergio. Le voy a pedir, está aquí con nosotros el ingeniero, el arquitecto García Leaños, que fue el director responsable de obra de la Torre Diana. En la Torre Diana fue la primera vez donde se pusieron este tipo de aditamentos. Te voy a pedir, Leonel, si pudieras activar tu micrófono y hacernos algunos comentarios sobre este tema. Bueno. Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos, perfecto. Perdón, tengo problemas con mi imagen. Pues más que la Torre Diana, yo creo que debe referirte a la Torre Mayor. Cierto. Ajá. La Torre Mayor, que es donde se manejaron ya este tipo de disipadores, y la verdad es que pues, han funcionado de maravilla. Se pusieron en total 82 disipadores de este tipo, vamos a decirlo, amortiguador. Ajá. Y cada sismo que hemos, después de cada sismo nosotros hacemos las visitas y los dictámenes postsísmicos, y la verdad que han sido una maravilla, ¿no? En un edificio de este tamaño, 230 metros, la verdad es que han funcionado muy bien y las afectaciones han sido mínimas, ¿no? E incluso el mantenimiento para el tipo de edificio que se hizo ha sido mínimo, ¿no? Ok, pues muchas gracias. Entonces con esto confirmamos que lo que nos está diciendo aquí el ingeniero Viadas acerca del mantenimiento, pues realmente no es un mantenimiento costoso.